padre siempre me dijo que no entrara al sótano de la casa de verano porque estaba lleno de moho, pero un día entré por curiosidad y encontré una habitación idéntica a la mía con fotos de una niña que se ve exactamente como yo. Pero las fotos son de 1980. Tengo 24 años y toda mi vida pensé que sabía quién era, de dónde venía y por qué mi padre era tan sobreprotector con ciertas partes de nuestra casa de verano en el lago. Esa propiedad heredada de mis abuelos que visitábamos cada julio desde que tengo memoria, pero resulta que todo lo que creía era una mentira construida sobre secretos tan profundos que cuando finalmente los descubrí, mi realidad completa se desmoronó como un castillo de naipes. Mi nombre es Emma y esta es la historia de cómo encontré una versión alternativa de mi infancia escondida en el sótano que mi padre me prohibió explorar durante más de 2 décadas. Diciéndome siempre la misma excusa de que estaba lleno de moho tóxico, que las esporas podían enfermarme, que no había nada interesante ahí abajo de todas formas. Solo cajas viejas y herramientas oxidadas que nadie usaba desde que el abuelo murió en 1995. Crecí aceptando esa explicación sin cuestionarla demasiado porque mi padre, Richard, era un hombre meticuloso, casi obsesivo con la seguridad, con las reglas, con mantener cierto orden en nuestras vidas después de que mamá nos dejó cuando yo tenía 5 años, un evento del que nunca hablábamos pero que claramente lo marcó de formas que yo no entendía hasta ahora. La casa del lago era nuestro refugio, 2 pisos de madera pintada de blanco con contraventanas azules, un muelle largo que se adentraba en el agua cristalina donde aprendí a nadar, a pescar, a remar en canoa, y un jardín trasero enorme donde pasaba las tardes leyendo bajo el sauce llorón que había visto crecer junto conmigo. Pero había una puerta en la cocina, junto a la despensa, que siempre estaba cerrada con llave, una puerta de madera oscura con una cerradura antigua que papá guardaba en su llavero personal y que jamás, en toda mi infancia, vi abierta ni una sola vez. Cada vez que preguntaba qué había detrás de esa puerta, papá respondía lo mismo con esa sonrisa tensa que usaba cuando quería evitar un tema: el sótano está condenado, cariño, hay problemas de humedad y moho negro. Respirar ese aire podría dañar tus pulmones. Cuando seas mayor lo arreglaremos y podrás bajar, pero por ahora mantente alejada, ¿de acuerdo? Y yo asentía, confiando en él completamente porque era mi héroe, el hombre que me crió solo, que nunca perdió una función escolar, que me enseñó a andar en bicicleta y a confiar en mi instinto. Aunque irónicamente ese mismo instinto es lo que finalmente me llevó a desobedecerlo. Todo cambió hace 3 semanas cuando papá tuvo un infarto menor mientras trabajaba en su oficina de contabilidad en la ciudad. Nada mortal pero suficiente para asustarnos a ambos y dejarlo en el hospital una semana completa mientras los doctores le hacían pruebas y ajustaban su medicación. Yo me quedé en su apartamento cuidando sus cosas y fue entonces, buscando documentos del seguro en su escritorio, que encontré un sobremanila viejo, amarillento por los años, escondido en el fondo del cajón más profundo debajo de una pila de declaraciones de impuestos de la década pasada. El sobre no tenía etiqueta pero pesaba bastante y cuando lo abrí, incapaz de resistir la curiosidad, encontré algo que hizo que se me detuviera el corazón: fotografías, docenas de fotografías Polaroid descoloridas. Todas de una niña pequeña que se parecía exactamente a mí, con el mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa torcida que heredé de mi abuela, pero las fotos estaban fechadas en el reverso con años que no tenían sentido. 1978, 1979, 1980, 1981, todas tomadas décadas antes de que yo naciera en 1999. En las imágenes, la niña jugaba en el mismo jardín de la casa del lago, se columpiaba en el mismo columpio que yo usaba de niña, sostenía la misma muñeca de trapo que encontré una vez en el ático y que papá me dijo que había sido de mi abuela. Pero había algo perturbador en esas fotos, algo en la forma en que la niña miraba a la cámara con una mezcla de felicidad y tristeza, como si supiera algo que yo no sabía. Como si estuviera tratando de advertirme a través del tiempo sobre un secreto que papá había guardado celosamente durante toda mi vida. Pasé horas examinando cada fotografía, buscando pistas, tratando de entender quién era esta niña y por qué mi padre tenía esas imágenes escondidas con tanta dedicación, y fue entonces cuando noté un detalle que me heló la sangre. En el fondo de varias fotos, apenas visible a través de una ventana de la casa, se podía ver el interior de lo que parecía ser una habitación infantil con papel tapiz de flores rosadas. Exactamente el mismo diseño que tuve en mi cuarto cuando era pequeña, el mismo que pensaba que papá había elegido especialmente para mí cuando cumplí 6 años. Esa noche casi no dormí, dándole vueltas a todas las posibilidades en mi cabeza, intentando armar un rompecabezas con piezas que no encajaban, preguntándome si esta niña era una hermana que nunca conocí, una prima lejana, o algo mucho más oscuro que mi mente se negaba a considerar seriamente. Al día siguiente visité a papá en el hospital, llevándole su pijama favorita y una bolsa con revistas de pesca que le gustaba leer, actuando completamente normal mientras mi corazón latía como tambor de guerra.
esperando el momento adecuado para preguntarle sobre las fotos, pero cuando finalmente reuní el coraje y saqué el sobre de mi mochila, colocándolo suavemente sobre su mesa de hospital. La reacción que obtuve fue algo que jamás había visto en mi padre: pánico puro. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver el blanco alrededor del iris. Su mano tembló cuando alcanzó el sobre y su cara palideció de una forma que hizo que las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaran a pitar alarmantemente. Una enfermera entró corriendo preguntando qué pasaba y yo mentí diciendo que papá se había asustado con algo en la televisión, pero cuando nos quedamos solos nuevamente, él me miró con una intensidad que nunca antes había experimentado y dijo con voz quebrada: Emma, tienes que prometerme que nunca vas a entrar a ese sótano. Tienes que confiar en mí cuando te digo que hay cosas que es mejor no saber. Cosas que solo traerán dolor. Por favor, hija, déjalo estar. Pero era demasiado tarde, la semilla de la duda ya estaba plantada y creciendo salvajemente en mi mente, alimentada por años de preguntas sin respuesta sobre mi madre, sobre por qué no teníamos familia extendida, sobre por qué papá nunca hablaba de su pasado antes de que yo naciera, y sabía, con esa certeza visceral que viene del instinto más profundo, que las respuestas a todas esas preguntas estaban esperándome detrás de esa puerta cerrada en la casa del lago. 2 días después, cuando papá fue dado de alta con instrucciones de descanso absoluto, lo instalé en su apartamento con suficiente comida y medicinas para una semana y le dije que iba a ir a la casa del lago a verificar que todo estuviera en orden después de las lluvias de primavera. Una excusa perfectamente razonable que él aceptó con un asentimiento débil, aunque noté cómo sus dedos apretaron la sábana cuando mencioné la casa y cómo sus ojos me siguieron hasta la puerta con una mezcla de súplica y resignación. Como si supiera exactamente lo que iba a hacer y se sintiera impotente para detenerme. El viaje de 2 horas hasta el lago se sintió eterno, cada kilómetro aumentando mi ansiedad y mi determinación en medidas iguales, reproduciendo en mi mente todos los escenarios posibles de lo que podría encontrar, desde lo mundano. Quizás solo eran fotos de una prima que murió joven y papá guardaba por sentimentalismo, hasta lo perturbador. Tal vez descubriría que fui adoptada y esta niña era mi madre biológica, aunque las fechas no cuadraban para eso. Llegué a la casa justo cuando el sol comenzaba a descender, bañando la propiedad en esa luz dorada de finales de tarde que siempre me había parecido mágica, pero hoy solo hacía que las sombras se vieran más oscuras y amenazantes. Especialmente la sombra de la casa proyectándose sobre el lago como un gigante dormido. Entré usando la llave que guardaba bajo la maceta de geranios marchitos en el porche, exactamente donde siempre había estado, y el interior olía a cerrado, a muebles viejos y recuerdos polvorientos. Cada habitación preservada exactamente como la recordaba de nuestras últimas vacaciones de verano hace 2 años, antes de que papá dijera que estaba muy ocupado con el trabajo para tomarse tiempo libre. Me dirigí directamente a la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, y ahí estaba la puerta del sótano, tan inocente y ordinaria como siempre. Excepto que ahora representaba la frontera entre mi vida conocida y verdades desconocidas que probablemente cambiarían todo. Busqué en todos los cajones de la cocina, en el gancho junto a la puerta trasera donde papá guardaba llaves de repuesto, en el escritorio del estudio, pero no encontré la llave del sótano por ningún lado. Lo cual solo intensificó mi determinación porque ¿por qué alguien escondería una llave tan cuidadosamente si solo había moho ahí abajo? Recordé que papá guardaba herramientas en el garaje y encontré un destornillador de cabeza plana y un martillo pequeño. Herramientas que nunca había usado para romper cerraduras pero que había visto suficientes videos en internet para tener una idea básica de cómo intentarlo. Me tomó casi 30 minutos de forcejeo, sudor y frustración, golpeando suavemente alrededor del pomo para no hacer demasiado daño. Hasta que finalmente escuché el clic satisfactorio de los mecanismos internos cediendo y la puerta se abrió hacia adentro revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad absoluta, trayendo consigo un olor que no era para nada el moho que esperaba, sino algo más limpio, casi como detergente de lavandería y madera vieja, un olor que contradecía completamente la historia que papá me había contado durante toda mi vida. Bajé las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo mi peso como si protestara por ser perturbado después de tanto tiempo sellado. Usando la linterna de mi celular para iluminar el camino porque el interruptor de luz junto a la puerta no funcionaba o quizás nunca había existido en primer lugar. Y con cada paso que daba más profundo en las entrañas de la casa sentía como si estuviera descendiendo no solo físicamente sino también atravesando capas de secretos cuidadosamente preservados por mi padre durante décadas. El sótano era mucho más grande de lo que había imaginado, extendiéndose bajo toda la superficie de la casa con techos sorprendentemente altos, al menos 2,5 metros. Y completamente terminado con paneles de madera en las paredes y alfombra gris en el piso, nada del concreto húmedo y mohoso que esperaba encontrar según las advertencias de papá. De hecho, el espacio estaba inmaculadamente limpio como si alguien lo hubiera mantenido regularmente a pesar de estar supuestamente abandonado y peligroso.
Había muebles cubiertos con sábanas blancas que creaban formas fantasmales en la oscuridad, estantes llenos de cajas etiquetadas meticulosamente con años y categorías en la letra perfecta de mi padre. Y contra la pared del fondo distinguí algo que hizo que mi respiración se detuviera completamente. Una puerta cerrada pintada de blanco con calcomanías de unicornios y arcoíris pegadas en la superficie. Exactamente el tipo de decoración que una niña pequeña elegiría. Exactamente el tipo de calcomanías que yo misma había tenido en mi puerta cuando tenía 6 o 7 años. Me acerqué a esa puerta como hipnotizada, mi mano temblando cuando alcancé el pomo dorado que giró fácilmente sin resistencia. Y cuando la empujé hacia adentro y la luz de mi linterna iluminó el interior de la habitación, sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies porque lo que vi era imposible, completamente imposible, pero innegablemente real. Una réplica exacta de mi habitación de la infancia, hasta el último detalle escalofriante. Las paredes estaban cubiertas con el mismo papel tapiz de flores rosadas y blancas que reconocí de las fotografías. La misma cama individual con dosel de tela rosa claro estaba colocada contra la pared izquierda cubierta con una colcha de patchwork que era idéntica a la que yo había tenido. Había un escritorio pequeño de madera blanca con una silla a juego donde descansaban cuadernos de colorear y crayones organizados por color en un vaso de plástico morado. Y sobre la cómoda había una colección de muñecas de porcelana dispuestas en fila que reconocí porque yo había tenido las mismas muñecas en el mismo orden exacto cuando era niña. Algo que pensaba que era mi propia elección única pero que ahora veía era una copia de algo que existía antes de que yo naciera. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles enmarcados, acuarelas simples de casas y familias y animales hechos con la torpeza característica de manos pequeñas. Y cuando me acerqué a examinarlos más de cerca vi que cada uno estaba firmado en la esquina inferior derecha con un nombre que hizo que se me erizara la piel, Sarah, escrito en letras infantiles irregulares con crayón rojo. Y fechados todos entre 1978 y 1981. Sobre la cama había fotografías clavadas en un tablero de corcho, docenas de ellas mostrando a la misma niña de las Polaroids que encontré en el escritorio de papá, pero aquí había más contexto, más momentos capturados. La niña Sarah soplando velas en un pastel de cumpleaños con el número 7, Sarah columpiándose en el jardín con mi padre empujándola desde atrás luciendo décadas más joven pero inequívocamente él con esa misma sonrisa suave que conocía tan bien. Sara en la playa del lago construyendo castillos de arena, Sarah en Navidad abriendo regalos frente a un árbol decorado que reconocí como el mismo árbol artificial que papá y yo usábamos cada año guardado en nuestro ático. Pero lo que realmente me destrozó fue la fotografía central, la más grande, clavada justo en el medio del tablero, Sarah junto a una mujer joven y hermosa de cabello castaño ondulado como el mío, ojos verdes como los míos, sonrisa como la mía. Ambas usando vestidos a juego de verano amarillos con flores bordadas, y detrás de ella se veía claramente esta misma casa del lago bañada en luz de verano. Y aunque la mujer parecía feliz en la foto, había algo en sus ojos que transmitía una tristeza profunda, una especie de melancolía que reconocí porque la había visto en mis propios ojos cuando me miraba al espejo en días difíciles. Junto al tablero de corcho había un calendario de pared todavía colgado mostrando julio de 1981, y varios días estaban marcados con círculos rojos y notas escritas en letra adulta que asumí era de mi padre. Día de playa con Sarah. Pastel de cumpleaños para Sarah cumple 8, cita doctor con Sarah a las 2, revisión Sarah 3 p.m. Palabras mundanas que no revelaban nada siniestro pero que junto con todo lo demás pintaban la imagen de una vida completa vivida en este sótano sellado como una cápsula del tiempo preservada perfectamente durante más de 40 años. Abrí el closet pequeño contra la pared derecha y encontré ropa de niña colgada ordenadamente en perchas infantiles, vestidos y faldas y pantalones todos en tallas para una niña de 7 u 8 años. Todos estilos de finales de los 70 y principios de los 80 que reconocí de fotografías vintage, y en el piso del closet había zapatos perfectamente alineados, sandalias de villa, zapatillas de lona. Botitas de lluvia rojas con lunares blancos, todos tan pequeños y dulces que se me llenaron los ojos de lágrimas pensando en la niña que los había usado. Revisé los cajones de la cómoda y encontré ropa interior doblada, calcetines emparejados, pijamas con personajes de caricaturas que no reconocí pero que parecían de esa época. Y en el cajón inferior debajo de todo encontré algo que me hizo llorar abiertamente por primera vez desde que entré a esta habitación. Un álbum de fotos casero con pasta de cuero rosa decorada con el nombre Sarah escrito en letras doradas. Y cuando lo abrí con manos temblorosas encontré la historia fotográfica completa de la infancia de esta niña desde que era un bebé hasta aproximadamente los 8 años. Las primeras páginas mostraban a Sarah recién nacida en brazos de la misma mujer de la foto del tablero pero más joven, claramente en un hospital con esa expresión de madre primeriza exhausta pero radiante. Y en algunas fotos también aparecía mi padre joven, tal vez de 25 o 26 años, sosteniendo al bebé con ternura infinita, y había fotos de primeros pasos, primeros baños, primeras navidades. Todo documentado meticulosamente como cualquier familia normal haría.
Pero a medida que avanzaba por el álbum noté cambios sutiles. La madre aparecía cada vez menos frecuentemente y cuando lo hacía se veía progresivamente más delgada, más pálida, con ojeras profundas y una tristeza en la mirada que se intensificaba con cada página, mientras que Seba crecía hermosa y saludable, pero también había algo en sus ojos incluso de niña pequeña, una seriedad que no correspondía con su edad. Como si llevara preocupaciones demasiado pesadas para hombros tan jóvenes. Las últimas páginas del álbum mostraban solo a Seba y a mi padre, la madre había desaparecido completamente de las fotografías, y la última imagen del álbum era devastadora en su simplicidad. Sara de aproximadamente 8 años parada frente a esta misma casa del lago, sola, mirando directamente a la cámara con una expresión que solo puedo describir como de despedida, como si supiera que ese sería el final de algo importante. Y en el reverso de la foto alguien, probablemente mi padre, había escrito con tinta azul descolorida, mi dulce Sara, julio de 1981, siempre en mi corazón. Me senté en el piso de esa habitación fantasma abrazando el álbum contra mi pecho, llorando por esta niña que no conocía pero que de alguna forma sentía como parte de mí. Intentando armar las piezas de este rompecabezas imposible con mi cerebro funcionando a toda velocidad procesando teorías cada vez más perturbadoras. Sara había vivido aquí, en este sótano, en esta réplica de una habitación normal, durante años según las fechas de las fotografías y el calendario. Había sido cuidada y amada por mi padre y por esa mujer que se parecía tanto a mí que podría ser mi gemela de otra época. Pero ¿por qué vivía en un sótano y qué le había pasado y dónde estaba ahora y por qué mi padre había preservado su habitación como un santuario durante 40 años y luego me había criado a mí replicando exactamente cada detalle de la vida de Sara como si estuviera tratando de recrearla o reemplazarla? Me levanté del piso secándome las lágrimas y comencé a buscar más sistemáticamente, revisando cada rincón de la habitación buscando algo que explicara todo esto, y fue debajo de la cama. En una caja de zapatos polvorienta empujada contra la pared del fondo, que encontré lo que finalmente empezó a revelar la verdad horrible y devastadora que mi padre había estado escondiendo toda mi vida. La caja contenía papeles médicos, documentos de hospital con el membrete del Centro Médico St. Mary de 1978. Y cuando empecé a leer los expedientes con mi conocimiento básico de terminología médica de mi trabajo como técnica de laboratorio, las piezas comenzaron a encajar de la forma más terrible imaginable. Diagnóstico de la paciente Sarah Wetmore. Edad 5 años, leucemia linfoblástica aguda, estadio avanzado, pronóstico reservado, tratamiento agresivo de quimioterapia recomendado, múltiples hospitalizaciones requeridas, aislamiento necesario debido a sistema inmunológico comprometido. Y página tras página de notas de progreso detallando un tratamiento largo y doloroso que se extendió durante años con altibajos, remisiones temporales seguidas de recaídas, esperanzas frustradas una y otra vez. Había también cartas escritas a mano de médicos a mis padres, porque ahora entendía que la mujer de las fotos tenía que ser mi madre joven, explicando que Sarah necesitaba un ambiente completamente controlado libre de gérmenes y contaminantes. Que el hogar debía ser modificado para crear un espacio estéril donde pudiera recuperarse entre tratamientos, y aparentemente mi padre había convertido este sótano en ese espacio, aislándolo, limpiándolo, creando una habitación hermosa y normal para su hija enferma donde pudiera tener algo parecido a una infancia normal a pesar de estar esencialmente encerrada bajo tierra luchando por su vida. Encontré también un diario, un cuaderno de espiral con portada de unicornios, y cuando lo abrí reconocí la misma letra infantil de los dibujos firmados por Sarah. Entradas cortas escritas con ortografía imperfecta de niña pequeña documentando su vida en este sótano. Hoy papá me trajo helado de fresa y jugamos cartas toda la tarde. Me siento muy cansada pero no quiero que papá se preocupe, entonces le digo que estoy bien. Extraño mucho a mami, ella viene menos ahora, creo que estoy muy enferma aunque nadie me lo dice. El doctor dice que tengo que quedarme aquí abajo donde está limpio y seguro, pero a veces solo quiero salir y correr en el jardín como antes. Papá me prometió que cuando me cure vamos a ir a Disneylandia y voy a conocer a Cenicienta. Las entradas del diario se volvían progresivamente más tristes y más espaciadas a medida que avanzaba por las páginas, la letra de Sarah deteriorándose de ordenada a temblorosa conforme su condición empeoraba. Y había una entrada de marzo de 1981 que decía: mami vino hoy pero solo se quedó 5 minutos y lloró todo el tiempo, creo que no puede verme así tan flaca y sin pelo. Le dije que no importaba, que yo iba a estar bien, pero ella solo lloraba más y más hasta que papá la tuvo que llevar arriba. A veces pienso que sería más fácil para todos si yo simplemente me durmiera y no despertara más, pero entonces papá estaría muy triste y yo no quiero hacerlo sentir así porque él me cuida tanto y me quiere tanto que puedo sentirlo cada vez que me mira. Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mi cara, esta niña valiente y dulce documentando su propia muerte lenta con la inocencia devastadora de alguien demasiado joven para entender completamente lo que le estaba pasando.
Y la última entrada del diario estaba fechada el 15 de julio de 1981 y decía en letra apenas legible: hoy es mi cumpleaños número 8 y papá me hizo un pastel de chocolate con 8 velas, pero no pude soplarlas todas porque me cansé mucho. Me regaló una muñeca nueva muy bonita que voy a llamar Emma porque me gusta ese nombre. Papá dice que Emma significa completa o universal y yo quiero ser esas cosas algún día cuando esté grande. Me siento muy cansada ahora, voy a dormir un poco y tal vez mañana me sienta mejor y podamos ir al lago como papá prometió. Esa fue la última entrada y mi corazón se rompió completamente porque sabía con absoluta certeza, que Seba nunca escribió otra entrada porque nunca se despertó de esa siesta. O si lo hizo, no vivió mucho más tiempo después de ese último cumpleaños tan triste y solitario celebrado en un sótano convertido en prisión médica. Busqué frenéticamente entre los papeles más documentos que confirmaran lo que ya sabía y encontré un certificado de defunción fechado el 23 de julio de 1981, apenas 8 días después de su 8º cumpleaños. Sarah Elizabeth Wetmore. Causa de muerte: insuficiencia orgánica múltiple secundaria a leucemia linfoblástica aguda, lugar de muerte residencia familiar, y firmado por un médico y por mi padre como pariente más cercano. Había también papeles del funeral, recibos de una funeraria local, documentación de cremación porque aparentemente no hubo entierro tradicional. Y una nota manuscrita de mi padre dirigida a nadie en particular fechada una semana después de la muerte de Sarah que decía: no puedo soportar deshacerme de sus cosas. Cada objeto en esta habitación contiene un pedazo de ella, su risa, su espíritu. Su valentía increíble ante tanto sufrimiento. He decidido sellar el sótano y preservar todo exactamente como estaba. Tal vez algún día encuentre la fuerza para bajar aquí nuevamente, pero por ahora es demasiado doloroso. Margaret se fue esta mañana diciendo que no puede quedarse en esta casa llena de fantasmas, que necesita empezar de nuevo lejos de aquí. No la culpo porque yo también querría escapar si pudiera, pero alguien tiene que recordar a Sarah. Alguien tiene que mantener viva su memoria, aunque eso signifique vivir con este dolor insoportable todos los días por el resto de mi vida. Margaret, ese tenía que ser el nombre de mi madre, la mujer de las fotografías que se parecía tanto a mí, y ahora entendía por qué papá nunca hablaba de ella, por qué no teníamos fotos familiares en la casa. ¿Por qué él era tan cerrado sobre su pasado? Había perdido no solo a su hija de 8 años por una enfermedad terrible, sino también a su esposa que no pudo manejar el trauma y simplemente se fue dejándolo solo con su dolor y sus recuerdos. Pero quedaba la pregunta más importante, la que hacía que todo esto fuera aún más perturbador y confuso. ¿Quién era yo en esta ecuación y por qué mi padre había recreado la vida de Sarah conmigo casi 20 años después de su muerte? Me senté en la cama de Sarah, en esta habitación que había permanecido intacta durante 4 décadas, y saqué mi celular para buscar información que necesitaba desesperadamente. Comenzando con mi propio certificado de nacimiento que papá guardaba en una caja fuerte en su apartamento, pero del cual yo había tomado una foto años atrás cuando lo necesité para solicitar mi pasaporte. Examiné el documento en la pantalla de mi teléfono con nueva perspectiva. Emma Margaret Wetmore, nacida el 15 de julio de 1999, madre Margaret Ann Wetmore, padre Richard James Wetmore. Y la fecha de nacimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago porque era exactamente la misma fecha del cumpleaños de Sarah. El mismo día que ella había celebrado su último cumpleaños en este sótano 18 años antes de que yo naciera. Eso no podía ser coincidencia. Mi padre me había dado intencionalmente la misma fecha de nacimiento que Sarah, y probablemente también el nombre de mi madre muerta en honor a su primera esposa que lo abandonó. Recreando meticulosamente cada detalle de su familia perdida como si pudiera de alguna manera reemplazar lo que había perdido o tener una segunda oportunidad de ser padre de la niña que no pudo salvar. Busqué más profundo en mi teléfono, accediendo a sitios de registros públicos donde había buscado información genealógica antes por curiosidad, y encontré el registro de matrimonio de Richard Wetmore y Margaret Ann Peterson de 1973. Su certificado de divorcio de 1982, un año después de la muerte de Sarah, y luego nada, ningún otro matrimonio registrado para Richard Wetmore en ninguna base de datos pública que pudiera encontrar. Lo que significaba que mi padre nunca se volvió a casar después de que Margaret lo dejó. Entonces busqué el nombre de mi madre según mi certificado de nacimiento, Margaret Ann Wetmore, y encontré algo que hizo que mi sangre se congelara. No había registros de ninguna Margaret Ann Wetmore en el área donde yo nací. Ninguna identificación, ningún historial médico asociado con mi nacimiento en el hospital que aparecía en mi certificado, ningún rastro digital de esta mujer más allá del documento de mi nacimiento. Como si nunca hubiera existido o como si alguien hubiera fabricado su existencia en papel. Con manos temblorosas llamé al hospital que aparecía en mi certificado de nacimiento, el centro médico regional a 2 horas de donde crecí. Y después de ser transferida 3 veces finalmente hablé con alguien en registros médicos que me dijo que necesitarían verificar mi identidad antes de darme cualquier información. Así que les di todos mis datos y esperé angustiada mientras buscaban en su sistema. Hasta que la mujer regresó al teléfono y me dijo algo que confirmó mis peores sospechas. Señorita Whitmore.
Nuestros registros muestran que usted fue admitida como bebé en julio de 1999, pero no hay registro de parto en nuestras instalaciones. Fue traída por su padre Richard Whitmore, quien presentó documentación de un parto en casa asistido por partera, lo cual era legal en ese entonces. La madre no estuvo presente en ningún momento durante su estadía de 2 días para chequeos neonatales de rutina, y no tenemos ningún registro médico de una Margaret Whitmore asociado con su caso. Colgué el teléfono sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor porque ahora las implicaciones eran aterradoras. Si mi madre biológica no dio a luz en un hospital y no había registros de ella en ningún lado y mi padre presentó documentación de un parto en casa que probablemente era fraudulenta. Entonces, ¿quién era yo realmente y de dónde venía y por qué mi padre había construido toda mi identidad sobre mentiras? La posibilidad más oscura que mi mente apenas se atrevía a considerar era que papá me había adoptado ilegalmente o incluso peor me había comprado o tomado de alguna manera de mis padres biológicos reales para reemplazar a Sarah, dándome su fecha de nacimiento, criándome en la misma casa, comprándome las mismas muñecas, decorando mi habitación con el mismo papel tapiz, básicamente intentando recrear a su hija muerta usando a otra niña como reemplazo. Y si eso era verdad, entonces toda mi vida era una mentira construida sobre el dolor no procesado de un hombre que nunca superó la pérdida de su hija y tomó medidas desesperadas e ilegales para llenar ese vacío. Salí corriendo de la habitación de Sarah sintiendo que me ahogaba. Subí las escaleras del sótano tropezando en mi prisa, necesitando aire fresco y espacio para procesar todo esto. Y me senté en el muelle mirando el lago mientras el sol terminaba de ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas, colores hermosos que contrastaban cruelmente con el horror que acababa de descubrir. Tenía que confrontar a mi padre, necesitaba respuestas reales sobre quién era yo y de dónde venía. Pero también tenía miedo de lo que esas respuestas podrían revelar sobre el hombre que me había criado y amado, pero que también había construido mi existencia completa sobre secretos y posibles crímenes. Pasé la noche en la casa del lago sin poder dormir, acostada en mi antigua cama en el piso de arriba directamente sobre el sótano donde Sarah había vivido y muerto. Sintiendo su presencia de alguna forma como si su espíritu todavía permaneciera en esa habitación preservada, y cuando finalmente amaneció conduje de regreso a la ciudad con determinación renovada, deteniéndome primero en una clínica de pruebas de ADN donde pagué por un análisis de ascendencia completo que me diría de una vez por todas si Richard Whitmore era realmente mi padre biológico o si yo era el producto de algo mucho más complicado y potencialmente criminal. Los resultados tardarían 2 semanas según me dijeron, 2 semanas de incertidumbre agoniante durante las cuales tendría que actuar normal frente a mi padre mientras por dentro me consumía la necesidad de saber la verdad. Pero cuando llegué a su apartamento esa tarde para llevarlo a su cita médica de seguimiento, encontré algo que aceleró todo dramáticamente. Papá estaba en el suelo de su sala, había sufrido otro infarto, mucho más serio. Y los paramédicos que llamé me dijeron mientras lo subían a la ambulancia que probablemente no sobreviviría a la noche. En el hospital, con mi padre conectado a máquinas que respiraban por él y monitoreaban cada latido débil de su corazón, los médicos me dijeron que tenía horas, tal vez días como máximo, que su corazón estaba demasiado dañado, que debería considerar llamar a cualquier familiar que quisiera despedirse, pero no había nadie más que yo, ninguna familia extendida, ningún amigo cercano. Solo yo y mi padre muriendo y todos los secretos que se llevaría a la tumba si no actuaba ahora. Esperé hasta que los médicos se fueron y me senté junto a su cama tomando su mano fría, inclinándome cerca de su oído aunque no estaba segura si podía escucharme, y le susurré, papá, entré al sótano, vi la habitación de Sarah. Encontré las fotos y el diario y todos los documentos médicos, sé lo que pasó con ella y sé que algo no cuadra con mi nacimiento, necesito que me digas la verdad sobre quién soy realmente. Por favor papá, aunque sea lo último que hagas, dime la verdad porque merezco saberla. Sus párpados temblaron y por un momento pensé que tal vez no había escuchado o que estaba demasiado sedado para responder. Pero entonces sus dedos apretaron los míos débilmente y sus labios se movieron formando palabras casi inaudibles que tuve que acercarme aún más para escuchar. Archivo, debajo, tabla suelta, habitación Sarah, toda la verdad, lo siento, te amo Emma. Eras mi segundo milagro, perdóname. Esas fueron las últimas palabras coherentes que mi padre dijo antes de que las máquinas comenzaran a pitar alarmantemente y los médicos entraran corriendo empujándome fuera de la habitación. Y 30 minutos después el doctor salió con esa expresión que todos reconocemos universalmente y me dijo lo que ya sabía. Lo siento señorita Whitmore, hicimos todo lo posible pero su padre falleció. Sus últimos momentos fueron pacíficos. Lloré por el hombre que me crió, que me amó a su manera complicada, pero incluso en mi dolor sabía que tenía que regresar a la casa del lago y encontrar ese archivo que mencionó. Las respuestas finales que aparentemente había dejado para mí sabiendo que eventualmente las necesitaría. 3 días después del funeral al que asistieron solo yo y un puñado de colegas de la oficina de papá que apenas lo conocían, conduje nuevamente al lago por lo que sabía sería probablemente la última vez.
ya decidida a vender la propiedad una vez que resolviera este misterio porque nunca podría quedarme en una casa tan llena de dolor y secretos. Bajé directamente al sótano, a la habitación de Seba. Y busqué por todas partes tablas sueltas en el piso hasta que finalmente encontré una debajo de la alfombra junto a la cama que se levantaba fácilmente revelando un espacio hueco debajo donde había un sobre de manila grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Dentro del sobre encontré una carta escrita por mi padre, fechada apenas 2 meses atrás como si presintiera que su tiempo se acababa, dirigida a mí, mi querida Emma. Si estás leyendo esto significa que finalmente encontraste la habitación de Seba y ahora necesitas saber toda la verdad que he guardado por tanto tiempo. La verdad que me ha atormentado cada día de los últimos 24 años pero que también me ha dado el mayor regalo de mi vida que eres tú. La carta continuaba durante varias páginas escritas en la letra temblorosa de mi padre, contándome una historia que era simultáneamente hermosa y devastadora, después de que Seba murió y Margaret lo dejó. Papá cayó en una depresión profunda que casi lo mata, bebiendo demasiado, descuidando su trabajo, básicamente esperando morir también porque vivir sin su hija era insoportable. Hasta que una noche en 1999 mientras conducía borracho por una carretera rural casi atropella a una mujer joven que estaba parada en medio del camino sosteniendo un bebé. Y cuando se detuvo bruscamente y salió del auto para asegurarse de que estaba bien, la mujer que estaba claramente en problemas sucia y drogada le rogó que tomara al bebé, que se lo llevara a un lugar seguro porque ella no podía cuidarlo. Que el padre del bebé era violento y peligroso y que si no se deshacía de la niña él la mataría. Mi padre escribió que intentó convencer a la mujer de ir con él a la policía o a un hospital pero ella entró en pánico diciendo que si involucraban autoridades el padre del bebé la encontraría y la mataría tanto a ella como a la niña. Que por favor solo se la llevara y le diera una vida mejor de la que ella podría darle. Y entonces puso al bebé envuelto en una manta raída en los brazos de mi padre y corrió hacia el bosque oscuro desapareciendo antes de que él pudiera detenerla. Papá se quedó ahí parado en medio de la carretera sosteniendo a un bebé de aproximadamente 2 semanas que era yo, llorando incontrolablemente mientras miraba esos ojos verdes que le recordaban tanto a su Margaret perdida. Y en ese momento de dolor y soledad y desesperación tomó una decisión que cambiaría ambas nuestras vidas. Me llevaría a casa. Fingiría documentación de un nacimiento en casa usando contactos que tenía de sus años trabajando en contabilidad para gente no siempre legal. Me daría la fecha de nacimiento de Seba porque ese día necesitaba ser reescrito con algo hermoso en lugar de solo dolor. Me nombraría parcialmente en honor a Margaret aunque ella nunca sabría que existía. Y me criaría como si fuera su hija biológica dándome todo el amor que no pudo darle completamente a Seba antes de que la enfermedad se la arrebatara. La carta de papá continuaba. Sé que lo que hice fue ilegal y probablemente inmoral según muchos estándares, debería haberte llevado a servicios sociales, debería haber reportado a esa mujer, debería haber hecho muchas cosas diferentes. Pero Emma tienes que entender que en ese momento yo estaba roto completamente y tú eras como un regalo del universo. Una segunda oportunidad de ser padre, y cada día contigo ha sido el mayor privilegio de mi vida. Te he amado desde el momento en que te sostuve en esa carretera oscura y no me arrepiento de haberte criado aunque el método fuera cuestionable. Me arrepiento solo de los secretos. De recrear inconscientemente aspectos de la vida de Seba contigo de formas que probablemente te confundieron y te hicieron sentir como un reemplazo cuando en realidad siempre fuiste tu propia persona hermosa y única. La carta terminaba con disculpas, con expresiones de amor incondicional, y con una confesión final que me rompió. He intentado durante años encontrar a tu madre biológica para darte la opción de conocerla si querías, pero nunca tuve éxito. No sé su nombre real ni de dónde venía. Solo sé que te amó lo suficiente como para dejarte ir hacia una vida mejor, y espero que algún día puedas perdonarme por construir tu vida sobre mentiras bien intencionadas. Eres y siempre serás mi hija Emma. Mi segundo milagro, mi razón para seguir viviendo después de perder a Seba, y si hay vida después de la muerte espero reunirme con ambas mis niñas amadas y finalmente estar completo. Lloré sosteniendo esa carta en la habitación donde Seba pasó sus últimos años, llorando por ella, por mi padre, por la madre biológica que nunca conocería. Por mí misma y la identidad complicada que ahora tendría que reconstruir sabiendo que no era quien pensaba que era pero tampoco era simplemente un reemplazo de otra niña. 2 semanas después recibí los resultados de ADN que confirmaron que Richard Wetmore no era mi padre biológico, que mis ancestros probablemente venían de Europa del Este según los marcadores genéticos. Información interesante pero que no me acercaba a saber quién era mi madre o mi padre biológico real. Vendí la casa del lago a una familia joven con niños que prometieron cuidarla bien, pero antes de entregarles las llaves pasé un último día en el sótano con Seba, hablándole aunque sé que probablemente no podía escucharme. Diciéndole que lamentaba lo que sufrió, que nuestro padre nos amó a ambas de las formas que pudo aunque imperfectamente, que yo viviría mi vida honrando su memoria pero también forjando mi propio camino separado de las sombras de su tragedia.
Tomé algunas fotos de Sarah y su diario para guardar. Dejé el resto de la habitación intacta para que la nueva familia decidiera qué hacer con ella. Y me fui de esa casa llevando conmigo más preguntas que respuestas, pero también una extraña sensación de paz sabiendo finalmente la verdad de dónde vine, incluso si esa verdad era complicada y dolorosa. Ahora vivo mi vida como Emma, sin apellido Whitmore, porque legalmente ese nunca fue realmente mío. Trabajando con un abogado para rectificar mi documentación y tal vez algún día encontrar pistas sobre mi familia biológica, aunque esa búsqueda puede nunca tener éxito. Y cada 15 de julio, en lo que solía pensar que era mi cumpleaños pero que ahora sé es solo un día arbitrario elegido por mi padre, enciendo 2 velas, una por Sarah, que merece ser recordada, y otra por mí y la vida extraña y retorcida pero finalmente mía que estoy construyendo sobre los cimientos de secretos heredados y verdades finalmente descubiertas. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar, que ayuda a que YouTube me recomiende.